Ahora, en Vientos de Colores, entrevista. Si tuviéramos que definir a la percepción, encontraríamos la siguiente definición. La percepción es un primer conocimiento de algo por medio de las impresiones que comunican los sentidos. Y pensaba, vaya si nos pasa esto cuando estamos frente a un libro. Cómo reaccionan todos nuestros sentidos cuando vemos una encuadernación, un diseño de tapa que nos gusta, cuando hojeamos la tipografía. Bueno, en el marco de la próxima Feria de Editores que se desarrolla este fin de semana en Buenos Aires, en ese marco tenemos a nuestro invitado del día de hoy, que es diseñador gráfico, especialista en diseño editorial y en tipografía. Es responsable de la dirección de arte, de cubiertas para libros y de la ilustración. En definitiva, quien se encarga de dotar de identidad al libro. Estamos en comunicación desde Barcelona, España, con nuestro invitado Enric Jardí. Enric, Jorge Moyano y el equipo de Vientos de Colores te da la bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, este miércoles 5 de agosto a las 11 de la mañana, hora de Buenos Aires, a las 16 hora de España, Enric, vas a llevar adelante el taller ¿Por qué es tan difícil mejorar el libro? ¿Qué nos puedes adelantar de este taller de mañana? No solo desde los contenidos, sino también desde tu expectativa personal. Mira, la charla de mañana o el taller estará basado sobre todo en conocer un poco, con una perspectiva histórica, cómo hemos llegado a tener o cómo han llegado a ser los libros como son. Y un poco lo que dice el título es ver dónde podemos intervenir hoy o qué cosas se pueden hacer hoy para mejorar el libro, que ya el título adelanta que es un poco difícil hacerlos, porque realmente el libro ha acabado siendo como un objeto difícil de mejorar. Yo lo comparo a veces por ejemplo, con la bicicleta. La bicicleta al principio tiene una forma. Con las primeras bicicletas pues tienen la rueda delantera muy grande, no sé qué, se mueven con los pies, son de madera, van evolucionando hasta que llega un momento que prácticamente, pues en los últimos 100 años la bicicleta es prácticamente igual. Por razones más bien comerciales, pues se le van añadiendo mejoras o cosas muy pequeñas, pero difícilmente vamos a poder cambiar la bicicleta. Tendremos que hacer otro invento que no sería una bicicleta, que ya existe. Tenemos que hacer una motocicleta o un patinete u otra cosa, ¿no? Pues con el libro pasa un poco lo mismo. El libro, al final, resulta que las cosas, el ancho de columna, el número de página, todas las cosas aparecen estar pues donde resulta más cómodo para el lector, y a esto se le suma el hecho que nosotros como lectores nos hemos acostumbrado a este libro, por lo tanto resulta bastante difícil cambiar. Y yo creo que hacer este tipo de reflexión sobre el libro hoy resulta bastante útil, sobre todo en un momento en el que tenemos la tecnología más a mano que nunca para cambiar. En este taller de mañana vas a contar con la numerosa presencia de editores independientes, de fieles lectores de esas editoriales y de autores, digamos, de todo tipo de género. ¿Crees que desde el diseño es precisamente desde donde debe hacerse fuerte una editorial independiente? Digo, pensando en dejar de lado un poco la letra de molde, escapándole a los estereotipos. ¿Se trata, en definitiva, de dejar que el diseño hable por ellos? ¿Es un poco así? ¿Es una experiencia un poco más personalizada? ¿Cómo lo ves vos desde tu trabajo? A ver, lo que entiendo que lo que llamamos una editorial independiente, suponemos que es una editorial que no depende de ningún gran grupo, de ninguna multinacional, y cualquier editor sabe o acabará sabiendo que la distribución es clave para el éxito comercial de una editorial. Entonces, claro, la distribución significa
significa el acceso al lector a través de las librerías, a través de las grandes superficies, a través de la red y por supuesto el diseño puede jugar un papel importante ahí. Lo que pasa es que tienes que contar con la complicidad de la distribuidora. Y esto es muy difícil. Los editores con los que yo he trabajado hacen más caso al distribuidor, incluso más que al librero, en el momento ya no digo al diseñador, en el momento de dar forma al libro. Esto es muy curioso. Es decir, con el diseño ocurre algo que no solo ocurre en el mundo del libro, y es que existe este dilema de la innovación, digamos, ¿no? Es decir, que si eres muy innovador, probablemente no vas a ser bien recibido o no vas a ser ni siquiera percibido, pero si no tienes ninguna innovación, nadie te va a ver tampoco, te van a ver en el paisaje. Entonces, es muy difícil encontrar este equilibrio entre hacer libros distintos, formalmente distintos, y también de contenido, por supuesto, pero en lo que se refiere al diseño es muy difícil encontrar el punto de hacer cosas que sean suficientemente distintas como para ser notorias, pero a la vez que no sean extravagantes, es decir, que no sean igual que lo que ya existe, ¿no? Y esto es un punto que en editorial cuesta mucho encontrar, porque se mezclan aquí deseos de innovación, a la vez miedos, ganas de ser original, no sé, es decir, existen muchos factores que intervienen aquí que tenemos que poner en el mismo plato y ver cómo lo cocinamos. Pongamos en contexto una situación hipotética, digamos una editorial consulta por tus servicios, dada tu experiencia. ¿Qué aspectos son aquellos con los que vos te encontrás con mayor frecuencia? Digamos, ¿qué temores? ¿Cuáles son las dudas? ¿Cuáles son las prioridades también? ¿Se está buscando más hacer hincapié en la reacción del mercado, en la eventual reacción de ese mercado, podríamos decir? ¿Se apunta mayormente a la fidelidad, a construir un lazo con un tipo de lector del cual se construye cierto perfil? Y en ese sentido también, porque quizás lo estemos pensando desde una editorial que quiere arrancar desde cero, pero ¿qué pasa cuando una editorial decide un cambio de estética? Cuando se encuentra frente a una crisis de identidad o de pronto dice, bueno, vamos a cambiar un poco nuestra imagen. ¿Qué pasa ahí, no? ¿Cómo se trabaja en ese sentido para no perder el rasgo distintivo de esa editorial o, en definitiva, para poder cumplir con lo que se propone? Mira, en casi todos los encargos, si no todos los encargos que he tenido, tanto de nuevas editoriales como de sellos, sellos me refiero, digamos, a colecciones, casi siempre los editores piden una cosa, que es que lograr que los lectores reconozcan a primera vista sus libros, su colección, e incluso lleguen a considerar comprar un libro solo por el hecho de que pertenece a esa colección. Esto es muy difícil. Primero porque los libros es un equilibrio entre la cubierta tiene que ser un equilibrio entre que se vea que pertenece a esa colección, si es que realmente quieres dar valor a la colección, y a la vez tiene una identidad, digamos, única como título. Es decir, que si haces esto se da sobre todo en literatura, digamos, más masiva o literatura de lo que llamamos bestsellers. Los bestsellers no quieren estar en colecciones, quieren ser cosas únicas, y a veces hay títulos que
que les va muy mal estar en una colección, porque son títulos muy únicos o cosas que no sabes si es ficción o no ficción, o si es ensayo o algo que quiere ser muy contundente, y en una colección pues más de que está con otros libros más corrientes pues quiere llamar la atención. Es decir, es muy difícil encontrar este equilibrio entre sello e individualidad. Y la otra cosa es esta idea que el crear un sello, ¿no? Crear un sello es muy difícil también, porque en realidad el sello no vendrá dado por el diseño. Es decir, Penguin no es un pingüino. Penguin es unos libros de cierto tamaño, que ha tenido unas ediciones, que esto es muy importante, es decir, unas traducciones o unas ediciones del libro muy especiales en un momento concreto, a partir de cierto precio, muy asequible, con un tipo de libro que está a medio camino entre algo, digamos, que tiene valor literario sin duda, pero a la vez es un objeto también industrial y como desechable, ¿no? Es lo que sería un libro de bolsillo, digamos, un libro que lo pierdes y no es un drama, por decirlo así. Pero Penguin es sobre todo una manera de editar, ¿eh? Y pongo el ejemplo de los libros de bolsillo, de Penguin, porque entiendo que los reconoceremos rápidamente. Es decir, el diseño no va a hacer el sello, ¿eh? El diseño puede ayudar a que tenga unas cosas muy características, que tenga los lomos de un color muy reconocible, que tenga un dibujito no sé qué, o que tenga una tipografía que siempre sea la misma, no sé qué, que hará que el lector reconozca el sello, pero el sello en realidad lo va a tener que hacer el editor editando, poniendo títulos. Entonces, sí que te diría que esta búsqueda del sello es quizás lo que es lo más difícil, ¿eh? Sería como lo que todo el mundo pide, pero que resulta muy difícil conseguir. Estamos conversando con Enric Jardí, quien gentilmente desde Barcelona, España, nos está brindando esta entrevista exclusiva aquí para Vientos de Colores, antes de su presentación en la Feria de Editores. Enric es diseñador gráfico, especialista en diseño editorial y en tipografía. Vos sabés, Enric, que en nuestro país, en Argentina, se está discutiendo en estos momentos, en el Congreso de la Nación, un proyecto de ley para crear un Instituto Nacional del Libro, más conocido aquí como Ley del Libro, en pocas palabras, como una forma de pensar políticas públicas que resguarden, en cierta forma, todos los eslabones que integran el sector editorial, y fundamentalmente para que el Estado le dé amparo a el trabajo de miles de escritoras y escritores argentinos, ¿no? ¿Qué opinión te merece hoy, más allá de que puedas o no conocer los pormenores del proyecto puntual que se está tratando en nuestro país? Hablo en líneas generales y abro el juego para tu experiencia de acuerdo a los diferentes lugares en los que estás trabajando. Digo, ¿qué opinión te merece la industria editorial hoy? Puede ser respecto de la concentración de las grandes multinacionales frente a las editoriales independientes, al trabajo del librero, del editor, en fin, algunos posibles abordajes por donde vos puedas abordarlo, ¿no? A ver, no conozco, por supuesto, los detalles de la ley del libro, pero entiendo que es una manera de facilitar o conseguir el apoyo con dinero público para un sector que no lo tiene fácil, ¿no? Y que se considera que tiene un valor. Supongo que de alguna manera esto ya viene ocurriendo, si no en Argentina, como mínimo en otros lugares es así. Es decir, el mundo editorial del libro recibe ayudas públicas. Supongo que en sí no es ni bueno ni malo, es decir, es algo que va a ocurrir o que tiene que ocurrir y que está ocurriendo, digamos, en todo el mundo, pero tal vez debemos acordarnos qué está pasando con otros sectores, por ejemplo, sin salir del mundo editorial, lo que le pasa a la prensa, por ejemplo. No sé cuál es el caso en Argentina, ¿no? Pero en el caso de España, hoy en día no existe ningún periódico que pueda sobrevivir sin el dinero público.
Y esto no, por supuesto, no se dice es algo que no se dice abiertamente, pero que, bueno, pues mira, ayer mismo, si han seguido las noticias de España, han visto que tenemos un rey que se ha fugado, ¿no? Y miren qué dice la prensa española, cómo trata el tema, y miren cómo se trata el tema desde fuera. O sea que también van a tener una idea de cuál es la dependencia de la prensa en España de lo que diga el gobierno o el Estado, que en el caso de España es lo mismo. Y en este caso, bueno, aceptar ayudas que, bueno, pues que sepan los editores que también tienen sus servitudes. Ahora no nos parece que pueda afectarnos, pero hasta que no ocurre algo realmente comprometedor no nos damos cuenta de esto. O sea que, bueno, yo creo que en fin, no quiero opinar más sobre esto porque en realidad tampoco sé mucho, ¿no? Pero creo que como mínimo deberíamos ser conscientes de qué se está haciendo y qué puede suponer en el futuro. Volviendo estrictamente al diseño, ¿hasta dónde se puede jugar con la creatividad y el diseño en sí mismo cuando se trata de libros electrónicos? A ver, el libro electrónico en su sentido más amplio incluye, vimos cosas hace un cierto tiempo como estos libros interactivos, este tipo de cosas, pero esto en realidad no podemos considerarlo libro electrónico. El libro electrónico al final ha acabado siendo un archivo de texto que se lee con un dispositivo que además ha quedado como fuera del circuito de lo que serían dispositivos electrónicos corrientes, es decir, ha quedado fuera de la computadora y fuera del móvil, del celular. Es algo extraño, es decir, es un formato que prácticamente únicamente funciona con estos dispositivos, y estos dispositivos son algo bastante extraño en realidad, porque es un aparato que lee un documento de texto al cual el usuario le da el formato. Es decir, podemos hacer, en algunos casos se puede cambiar más o menos el tipo de letra, podemos ponerlo en positivo, en negativo, podemos cambiar el cuerpo del tamaño de la letra, y esto hace que esta usabilidad propia de este invento tan raro que es el libro electrónico haga que en realidad ahí apenas pueda haber diseño. Al contrario, es el triunfo un poco de la usabilidad. Ojalá todos los objetos que tenemos se pudiesen adaptar a nuestra conveniencia y a nuestro cuerpo, digamos, de la misma manera que el libro electrónico. O sea, en el libro electrónico no podemos hacer más que hacer una carátula de entrada, una tapa virtual, y incluso así renunciamos a mucho. El libro electrónico es una cosa un poco aparte, y que ha acabado generando un poco hasta su propio género literario. Es decir, hay cosas que funcionan muy bien en el libro electrónico y otras cosas que muchas que por supuesto no están ahí, que no existen, y es una pena porque el libro electrónico sería ideal para encontrar un poco los libros raros, es decir, los libros que cuesta mucho editar en papel, pues estaría bien que estuviesen ahí. Y en cambio lo que encuentras en el libro electrónico pues son los grandes, encuentras a Dan Brown y todas estas cosas que en realidad están en papel. Pero bueno, volviendo un poco a la pregunta, que me estoy liando un poco, en el libro electrónico, tal como es el dispositivo de lectura hoy en día, apenas podemos hacer nada en el diseño. Por último, Enric Jardí, y agradeciéndote mucho este contacto con Vientos de Colores desde allí, desde Barcelona, España, dejar que el último mensaje sea tuyo, las últimas palabras, teniendo en cuenta también y recordando que mañana, miércoles 5 de agosto, a las 11 horas de Buenos Aires, a las 16 horas de España, vas a estar llevando adelante entonces el taller que se titula ¿Por qué es tan difícil mejorar el libro? El mismo se va a transmitir en el canal de YouTube de la Feria de Editores. Esto es precisamente
youtube.com/feria de editores, y en las redes sociales allí pueden seguir la programación de esta feria. Decíamos, Enric, las últimas palabras son tuyas, el último mensaje que quieras darle, sobre todo también teniendo en cuenta que, como bien nuestra radio emergente, así se titula, para todos aquellos editores, libreros, gente independiente y emergente que está allí buscando sus primeros pasos, ¿qué consejo podés darles? Mira, yo el consejo que les daría a los editores no es un consejo de un diseñador que tiene experiencia en diseño editorial, que es lo que soy yo, sino el consejo que daría es de haber visto de cerca el mundo de la edición. Y una de las cosas que he visto y que creo que los editores también te dirían si fuesen honestos es que en la edición, si buscas el éxito, o como mínimo que tu editorial pueda aguantar gracias a las ventas de tus libros, es que en edición nunca sabes qué va a funcionar. Nadie lo sabe, es decir, ni los grandes éxitos. Desde luego que hay algunos éxitos muy planificados y así, pero incluso así también esto ha llevado a grandes fracasos, a inversiones que no han funcionado. Pero pensando más en el tipo de editor que creo que con el que voy a estar en contacto en el taller, que no creo que se plantee, digamos, un libro de estos, digamos, un gran éxito prefabricado, por decirlo así. Yo lo que le diría es que tiene que editar lo que a él le gustaría leer. Y que espere de todo, que espere que a lo mejor aquel libro que pensabas que te lo sacarían de las manos, te lo quitarían de las manos, pues ese en realidad no lo van a leer, y en cambio aquella cosa que no estás muy seguro tal, aquel puede tener éxito. Es decir, puede pasar de todo, y la edición es siempre una sorpresa, y esto en parte también tiene mucho encanto, porque te das cuenta que tú crees saber qué quiere la gente o qué le gusta, y te llevas sorpresas, muchas veces sorpresas muy, muy agradables. Por lo tanto, mucho ánimo, y que sepan que están en un mundo que realmente es apasionante y que nos lo pasamos muy bien. Enric Jardí, muy buenas noches y muchas gracias por haber estado en Vientos de Colores esta noche. Bueno, Jorge, pues muchas gracias por haberme invitado y mucha suerte con el programa.